Esa noche entendí que una boda podía destruir dos familias. Me llamo Frida Escoto. Tengo 55 años. Soy madre de 3 hijos, pero esta historia es sobre Tadeo, mi hijo mayor. El día de su boda debió ser el más feliz de su vida. No lo fue. Todavía recuerdo el olor a azahares en la iglesia, las luces blancas colgando del techo, los invitados sonriendo. Tadeo esperaba al altar con ese traje azul marino que tanto le gustaba. Estaba nervioso, pero feliz. Yo también lo estaba. Hasta que llegó el momento del brindis. El padre de la novia, don Humberto Salazar, tomó el micrófono. Era un hombre corpulento, de voz grave, dueño de una empresa de construcción. Todos lo conocían, todos lo respetaban, o eso creían. Levantó su copa de champán y dijo: «Quiero brindar por mi hija Sofía. Ella siempre ha sido terca, desde niña, y hoy insistió en casarse con este muchacho». Hubo risas nerviosas. Luego agregó, mirando directo a Tadeo: «Ese rapaz es un idiota, pero mi hija insistió en casar con él». El salón estalló en carcajadas, pero yo vi la cara de mi hijo. Se puso pálido, sus manos temblaron, bajó la mirada. Sentí que mis piernas dejaban de sostenerme. Nadie más parecía darse cuenta. Todos reían, todos brindaban, como si humillar a un hombre en su propia boda fuera gracioso. Yo apreté mi servilleta entre las manos, respiré hondo, y en ese momento supe algo. Ese hombre no iba a salirse con la suya, porque yo sabía cosas que él creía que nadie sabía, y esa noche iba a revelarlo todo. Pero antes de contarte lo que hice, déjame contarte cómo llegué hasta ahí, porque esta historia no empezó en esa boda. Empezó meses antes, cuando algo dentro de mí me dijo: «Frida, investiga a ese hombre». Y lo hice. Lo que descubrí destruyó su familia entera. Cuando Tadeo me contó que había conocido a una muchacha, yo me alegré. Era enero, hacía frío. Estábamos en la cocina de mi casa, tomando café de olla con canela, como todas las tardes. «Mamá, se llama Sofía», me dijo, con esa sonrisa tímida que siempre tuvo desde niño. «Es diferente, inteligente, me hace reír». Yo lo observé. Tadeo tenía 28 años. Trabajaba como ingeniero civil en una firma pequeña pero honesta. Era mi hijo mayor, el más serio, el más responsable. Nunca me había hablado así de ninguna muchacha. «¿Y ella qué hace?», pregunté, revolviendo mi café. «Estudia arquitectura. Está por terminar la carrera. Su papá tiene una constructora grande, Salazar y Asociados». Ahí fue cuando algo dentro de mí se movió. Salazar. Ese apellido me sonaba, pero no supe de dónde. «¿Ya la conociste bien?», le pregunté. «Sí, mamá. Llevamos 3 meses saliendo. Quiero que la conozcas. ¿Puedo traerla a cenar el domingo?». Acepté, claro, porque una madre siempre quiere ver feliz a sus hijos. Y Tadeo parecía feliz. Ese domingo llegó Sofía. Era bonita, cabello largo, oscuro, ojos grandes. Vestía sencillo, pero con clase. Me saludó con respeto. Me abrazó. Me dijo: «Señora Frida», con una voz suave. «Muchas gracias por recibirme en su casa. Preparé mole con arroz, mi especialidad». Tadeo estaba nervioso, pero Sofía ayudó a poner la mesa. Conversamos. Me habló de su carrera, de sus sueños. Quería diseñar casas sustentables, casas para familias. Me cayó bien, pero cuando mencionó a su padre, algo cambió en su voz. «Mi papá es exigente», dijo, moviendo la comida en su plato. «Siempre ha querido que yo sea perfecta, que tenga las mejores calificaciones, que me case con alguien de su nivel». «¿Y qué opina de Tadeo?», pregunté, sirviéndole más agua. Sofía bajó la mirada. «Todavía no le he dicho que estamos saliendo». Tadeo la miró, sorprendido. «Sofía, es que…», suspiró ella. «Mi papá es complicado. Siempre dice que los hombres tienen que demostrar su valor, que no confía en nadie que no venga de una familia con dinero». Sentí un nudo en el estómago. «Tadeo viene de una familia honesta», dije con firmeza. «Trabajadora, con valores. Eso vale más que cualquier dinero». Sofía me miró con los ojos húmedos. «Lo sé, señora Frida, por eso lo amo». Tadeo tomó su mano. Yo sonreí, pero por dentro algo me inquietaba. Ese hombre, don Humberto Salazar, sonaba como alguien difícil.
alguien que juzgaba a las personas por su cuenta bancaria. Y yo conocía a ese tipo de hombres. Los había visto toda mi vida. Siempre esconden algo. Los meses pasaron. Tadeo y Sofía se hicieron novios formales. Él estaba enamorado, radiante. Llegaba a casa cantando. Me hablaba de ella todo el tiempo. Mamá, Sofía me entiende, me respeta. No le importa que no tenga un carro del año o que viva en un departamento rentado. Dice que lo importante es construir juntos. Yo asentía, pero seguía pensando en ese padre. Un día, Tadeo llegó más serio. Mamá, tengo que decirte algo. Nos sentamos en la sala. Afuera llovía. El sonido del agua contra la ventana me tranquilizaba. Voy a pedirle matrimonio a Sofía. Sentí una mezcla de alegría y miedo. ¿Ya conociste a su familia? Sí, fui a cenar a su casa hace 2 semanas. ¿Y cómo te fue? Tadeo dudó. El papá, don Humberto, es raro, mamá. Me hizo muchas preguntas sobre mi trabajo, mi sueldo, mis planes. Me preguntó cuánto ganaba al mes, cuánto tenía ahorrado, si tenía propiedades. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que gano lo justo, que estoy ahorrando, que no tengo casa propia, pero que trabajo duro. ¿Y él qué dijo? Tadeo apretó los puños. Dijo, bueno, mijo, espero que sepas que mi hija está acostumbrada a cierto nivel de vida. No cualquiera puede mantenerla. Sentí rabia, pero me contuve. ¿Y Sofía qué dijo? Ella se enojó con él. Le dijo que yo era un buen hombre, que eso era lo único que importaba. Don Humberto solo se rió y dijo, ya veremos. Esa noche no pude dormir. Algo en ese hombre me molestaba profundamente. No era solo su arrogancia, era algo más, algo que no podía ver todavía, pero lo iba a descubrir. Tadeo le propuso matrimonio a Sofía en abril. Ella dijo que sí. Lloraron juntos. Me llamó por teléfono, emocionado. Mamá, dijo que sí, nos vamos a casar. Yo me alegré, de verdad. Pero esa misma noche, sola en mi cuarto, miré por la ventana y pensé, ese hombre va a intentar arruinar esto. Lo sé. Y tenía razón. 2 semanas después, Sofía vino a verme. Estaba llorando. Señora Frida, mi papá dice que no quiere que me case con Tadeo. Me senté con ella. Le serví té de manzanilla. Le tomé las manos. ¿Por qué? Dice que Tadeo no tiene futuro, que es un hombre mediocre, que me va a hacer infeliz, que me voy a arrepentir. ¿Y tú qué piensas? Yo amo a Tadeo, pero mi papá es muy terco, y mi mamá siempre hace lo que él dice. Tengo miedo de que nos separen. Le apreté las manos. Sofía, escúchame bien. El amor verdadero no se deja vencer por el miedo. Si amas a mi hijo, lucha por él. Y si tu padre no lo acepta, es su problema, no el tuyo. Ella asintió, secándose las lágrimas. Tiene razón. Voy a luchar. Y lo hizo. Sofía enfrentó a su padre. Le dijo que se iba a casar con Tadeo, con o sin su bendición. Don Humberto no tuvo más remedio que aceptar, pero yo sabía que un hombre así nunca acepta una derrota. Y estaba en lo cierto. Los preparativos de la boda comenzaron. Tadeo estaba feliz, Sofía también, pero Don Humberto ponía condiciones. Quiero que la boda sea en el salón de eventos del Club Campestre, le dijo a Sofía. Yo pago todo, pero se hace a mi manera. Tadeo no estaba cómodo con eso. Mamá, yo quiero pagar mi parte. No me gusta depender de él. Lo sé, hijo, pero a veces hay que ceder. Por Sofía. Y cedió. Pero yo no cedí, porque algo dentro de mí me decía que ese hombre escondía algo grande, algo oscuro. Y una tarde, mientras tomaba café en una cafetería del centro, vi algo que me heló la sangre. Vi a don Humberto Salazar, con otra mujer, y 2 niños pequeños. La mujer lo besó en la boca. Los niños lo llamaban papá. Me quedé paralizada. Pagué mi cuenta. Salí de ahí. Caminé hasta mi carro. Me senté. Respiré. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Iba a investigar a ese hombre, porque si él estaba engañando a su esposa, a su familia, a todos, entonces mi hijo estaba a punto de entrar en una familia de mentiras. Y yo no iba a permitirlo. Durante 3 días no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma escena. Don Humberto besando a esa mujer. Los niños tomándolo de la mano. La forma en que ella lo miraba, como si fuera su mundo entero.
y luego pensaba en la esposa de don Humberto, en doña Guadalupe. La había conocido apenas 2 veces en las cenas de compromiso. Era una mujer elegante, callada, siempre con una sonrisa educada pero triste, como si llevara años cargando un peso invisible. Ahora entendía por qué. Pero necesitaba estar segura. Necesitaba pruebas, porque acusar a un hombre como Humberto Salazar sin pruebas sería destruir la boda de mi hijo. Y yo no quería eso. Yo solo quería protegerlo. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado. Su nombre era Rodrigo Méndez. Me lo recomendó una amiga cuyo esposo la había engañado años atrás. Era discreto, profesional. Tenía una oficina pequeña en la colonia Roma, en un segundo piso sobre una tintorería. Subí las escaleras un martes por la tarde. El pasillo olía a detergente y a café viejo. Toqué la puerta. Una voz grave me dijo: «Adelante». Entré. Rodrigo era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes y una camisa de manga corta. Tenía una computadora vieja sobre el escritorio y archiveros metálicos contra la pared. «Siéntese, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Me senté. Respiré hondo. Y le conté todo. Le dije que mi hijo se iba a casar, que el padre de la novia era un hombre poderoso, arrogante, que lo había visto con otra mujer y 2 niños, que necesitaba saber la verdad. Rodrigo tomó notas. No me juzgó. No hizo preguntas innecesarias. ¿Tiene fotos del señor? Le mostré una foto que había encontrado en internet. Don Humberto en una inauguración de obra, con su sonrisa de político. ¿Sabe dónde lo vio con la otra mujer? En una cafetería del centro, cerca del Zócalo. Se llama La Estrella del Sur. ¿Recuerda el día y la hora? Viernes pasado, como a las 4 de la tarde. Rodrigo asintió. Necesito una semana. Voy a seguirlo. Voy a averiguar todo lo que pueda. Si tiene otra familia, lo voy a comprobar. Si hay más, también. ¿Más? Señora, un hombre que engaña así, tan abiertamente, suele tener más secretos, problemas financieros, deudas, negocios turbios. Voy a revisar todo. Sentí un escalofrío. ¿Cuánto cobra? 5,000 pesos por semana, más gastos. No era barato, pero lo pagué, porque la tranquilidad de mi hijo no tenía precio. Esa semana fue una de las más difíciles de mi vida. Tadeo venía a casa todos los días, emocionado con los planes de la boda. Me mostraba fotos del salón, del menú, de las flores. Sofía y él habían elegido rosas blancas. Su canción sería Contigo aprendí, de Armando Manzanero. Mamá, vamos a bailar esa canción juntos, ¿sí? Tú y yo, como cuando era niño. Yo sonreía, asentía, pero por dentro me moría de angustia. ¿Y si lo que descubría Rodrigo destruía todo? ¿Y si Sofía sufría por culpa de su padre? ¿Y si Tadeo me odiaba por meterme? Pero luego recordaba esa frase, esa maldita frase que don Humberto le había dicho a mi hijo: «Espero que sepas que mi hija está acostumbrada a cierto nivel de vida. No cualquiera puede mantenerla». Y mi angustia se convertía en rabia. Ese hombre había humillado a Tadeo desde el principio. Lo había tratado como si fuera menos, como si no mereciera a Sofía. Pues bien, si yo iba a descubrir algo, no iba a ser para destruir la boda. Iba a ser para proteger a mi hijo de una familia de mentiras. El viernes de esa semana, Rodrigo me llamó. «Señora Frida, necesito que venga a mi oficina. Tengo información. Llegué en menos de 1 hora. Subí las escaleras casi corriendo. Entré sin tocar. Rodrigo estaba sentado frente a su computadora. Me miró con seriedad. «Siéntese». Me senté. Mis manos temblaban. «¿Qué encontró?» Rodrigo giró la pantalla hacia mí. Don Humberto Salazar tiene 2 familias. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. En la pantalla había fotos. Fotos de don Humberto con esa mujer, entrando a un departamento en la colonia del Valle, llevando a los niños a la escuela, besándola en el estacionamiento de un supermercado. «¿Quién es ella?», pregunté, con voz temblorosa. «Se llama Verónica Campos. Tiene 32 años. Es contadora. Trabaja en la misma empresa de don Humberto, Salazar y Asociados. ¿Y los niños? Son de él. Un niño de 7 años y una niña de 5. Están registrados con el apellido de la madre, pero investigué. Don Humberto paga la renta del departamento, paga la escuela privada de los niños, les compra ropa, juguetes, todo. ¿Con qué dinero?».
Rodrigo me miró fijamente. Con dinero de la empresa. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Rodrigo sacó una carpeta. La abrió. Adentro había documentos, estados de cuenta, transferencias bancarias. Don Humberto ha estado desviando dinero de la empresa durante años. Hace transferencias a cuentas personales. Usa tarjetas corporativas para gastos personales. Paga viajes, hoteles, restaurantes caros, todo con dinero de Salazar y asociados. ¿Y la empresa? Rodrigo suspiró. Está en problemas serios. Tiene deudas con proveedores, demandas laborales, 3 obras inconclusas, y hay 2 demandas penales en su contra por fraude. Me llevé las manos a la cara. Dios mío, eso no es todo, dijo Rodrigo. ¿Qué más? Don Humberto tiene deudas personales, 2 tarjetas de crédito al límite, un préstamo con un banco por más de 2 millones de pesos. Y debe impuestos al SAT desde hace 3 años. ¿Cuánto debe en total? Rodrigo revisó sus notas. Aproximadamente 12 millones de pesos. Se me cortó la respiración. ¿12 millones? Sí. Y según mis fuentes, la empresa está a punto de quebrar. Tiene 6 meses, tal vez 1 año. Después de eso, bancarrota total. Me quedé en silencio, mirando esos documentos, esas fotos, esa verdad tan oscura. Don Humberto Salazar no era el hombre exitoso que todos creían. Era un mentiroso, un ladrón, un fraude. Y mi hijo estaba a punto de casarse con su hija. Rodrigo me entregó copias de todo, fotos, documentos, comprobantes de transferencias, registros de gastos. Todo estaba ahí. ¿Qué va a hacer con esto?, me preguntó. No lo sé, respondí, con voz quebrada. Necesito pensar. Señora, le voy a decir algo. Usted me contrató para buscar la verdad, y la verdad es fea, pero ahora que la tiene que decidir qué hacer con ella. Lo sé. Si se lo dice a su hijo antes de la boda, tal vez cancele todo. Y tal vez eso sea lo mejor, pero también puede destruir su relación con Sofía. Lo sé. Si no dice nada, su hijo va a entrar a una familia corrupta, y cuando todo explote, porque va a explotar, él va a quedar en medio. Cerré los ojos. ¿Y si se lo digo a don Humberto? Rodrigo negó con la cabeza. Un hombre así no va a aceptar que lo descubrieron. Va a negarlo todo. Va a amenazarla. Va a intentar destruirla a usted. Entonces, ¿qué hago? Rodrigo se recargó en su silla. Espere, observe. Y cuando llegue el momento correcto, actúe. Salí de esa oficina con una carpeta llena de secretos. Caminé por las calles del centro sin rumbo. El sol se escondía detrás de los edificios. Las luces de los puestos de tacos se encendían. La gente caminaba rápido, con prisa por llegar a casa. Yo caminaba lenta, cargando un peso que no sabía cómo soltar. Pensé en Tadeo, en su sonrisa, en su ilusión. Pensé en Sofía, en su inocencia. Ella no tenía la culpa de tener un padre así. Pensé en doña Guadalupe, en esa tristeza silenciosa. Tal vez ella sabía, tal vez llevaba años callando. Y pensé en don Humberto, en su arrogancia, en su hipocresía, en su crueldad. Y decidí algo. No iba a decir nada antes de la boda. Iba a esperar, iba a observar. Y si don Humberto se atrevía a humillar a mi hijo otra vez, entonces yo iba a destruirlo, con la verdad. Llegué a casa cuando ya era de noche. Puse la carpeta en el fondo de mi closet, debajo de unas cobijas viejas. Me senté en la cama. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, y respiré hondo, porque sabía que lo que venía iba a cambiarlo todo. Las siguientes semanas fueron una tortura silenciosa. Cada vez que veía a Tadeo, sonreía. Cada vez que Sofía venía a visitarme, la abrazaba. Cada vez que alguien mencionaba la boda, asentía con entusiasmo. Pero por dentro, cargaba ese secreto como una piedra en el pecho. Dormía mal. Comía poco. Me levantaba en las madrugadas y me quedaba sentada en la cocina, mirando esa carpeta que había escondido en mi closet. A veces la sacaba, revisaba las fotos, los documentos, las transferencias bancarias. Todo estaba ahí, cada mentira, cada traición. Y me preguntaba, ¿por qué no digo nada? Pero la respuesta siempre era la misma, porque si lo hacía ahora, Tadeo me odiaría. Pensaría que estaba saboteando su felicidad. Y Sofía quedaría destrozada. No,
Tenía que esperar el momento correcto. Y ese momento llegaría. Un sábado por la mañana, Sofía me llamó. «Señora Frida, ¿podemos vernos? Necesito hablar con usted». «Claro, hija». «¿Qué pasó?» «Es sobre mi papá. Prefiero decírselo en persona. Quedamos de vernos en una cafetería cerca de mi casa». Llegué antes que ella. Pedí un café americano. Me senté junto a la ventana. Cuando Sofía llegó, traía los ojos rojos. Había estado llorando. Se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo: «Mi papá quiere controlar todo de la boda». «¿A qué te refieres?» «Quiere elegir la lista de invitados. Quiere que solo vayan personas importantes. Dice que no quiere gente corriente en su evento». Sentí que la rabia me subía por la garganta. «¿Gente corriente?» Sofía asintió, limpiándose las lágrimas con una servilleta. Le dije que quería invitar a los primos de Tadeo, a sus tíos, a sus amigos de la universidad. Y mi papá dijo: «No, Sofía, esta boda es un evento social, no una fiesta de barrio». Apreté mi taza de café con tanta fuerza que pensé que se iba a romper. «¿Y tu mamá qué dice?» «Nada. Mi mamá nunca dice nada. Siempre hace lo que él dice, exactamente como había imaginado». «Sofía, escúchame bien», le dije, tomándola de las manos. «Esta boda es tuya y de Tadeo, no de tu padre. Si él quiere controlar todo, entonces tal vez deberían casarse de otra forma». Ella negó con la cabeza. «No puedo. Mi papá amenazó con no pagar nada si no hago las cosas a su manera. Y Tadeo y yo no tenemos el dinero para hacer una boda así. Nos tomaría años ahorrar. Entonces háganlo en pequeño, con las personas que realmente aman, con dignidad». Sofía me miró con esos ojos tristes, tan parecidos a los de su madre. «Señora Frida, yo solo quiero que mi papá esté orgulloso de mí, solo una vez. Pero no importa lo que haga, nunca es suficiente para él». Se me partió el corazón, porque entendí algo. Sofía no solo estaba atrapada por el dinero, estaba atrapada por el amor que nunca recibió de su padre, y eso era peor que cualquier deuda. Esa tarde, cuando regresé a casa, saqué la carpeta otra vez. Miré las fotos de don Humberto con esa otra mujer, con esos niños que Sofía ni siquiera sabía que existían. Y pensé, ese hombre no merece el amor de su hija. Pero tampoco podía decírselo todavía, porque destruir la imagen que Sofía tenía de su padre antes de la boda sería cruel. Ella necesitaba fuerza para casarse, necesitaba ilusión. Ya habría tiempo para la verdad. 2 semanas antes de la boda, hubo una cena de ensayo en casa de los Salazar. Tadeo me invitó. Yo no quería ir, pero él insistió. «Mamá, por favor, quiero que conozcas mejor a la familia de Sofía. Don Humberto ha dicho que quiere hablar contigo». Eso me puso nerviosa, pero acepté. La casa de los Salazar estaba en Lomas de Chapultepec. Era enorme. 3 pisos, jardín con fuente, garage para 4 autos. Cuando llegué, un empleado me abrió la puerta. «Buenas noches, señora. Pase, por favor». Entré. El piso era de mármol. Las paredes tenían cuadros enormes. Todo olía a dinero. Pero yo sabía la verdad. Todo eso estaba construido sobre mentiras. Doña Guadalupe me recibió en la sala. Era una mujer elegante, de unos 55 años, con el cabello perfectamente peinado y un vestido beige. «Señora Frida, qué gusto verla. Adelante, por favor». Me saludó con un beso en la mejilla. Su perfume era caro, pero su mirada era vacía. «Gracias por la invitación», dije. «Es un placer. Sofía habla muy bien de usted». Nos sentamos. Había canapés, vino tinto, quesos importados, todo servido por empleados que se movían en silencio. Tadeo estaba sentado junto a Sofía, tomándola de la mano. Ella sonreía, pero se veía tensa. Y entonces apareció don Humberto. Entró con esa misma arrogancia de siempre. Traje oscuro, reloj de oro, sonrisa de vendedor. «Señora Frida, qué gusto tenerla en nuestra casa». Me levanté. Me extendió la mano. La estreché con firmeza. «Gracias por recibirme. Siéntese, siéntese. Vamos a cenar en unos minutos, pero antes quiero brindar». Don Humberto tomó una copa de vino. Todos lo imitamos. «Quiero brindar por mi hija Sofía», dijo mirándola. «Siempre ha sido mi orgullo. Inteligente, hermosa, educada. Y ahora está a punto de casarse». Hizo una pausa. Miró a Tadeo. «Con un muchacho trabajador,
humilde, de buena familia. La palabra humilde sonó como un insulto. Tadeo bajó la mirada. Yo apreté mi copa. Don Humberto continuó. Espero que este matrimonio sea el comienzo de algo grande, porque en esta familia valoramos el esfuerzo, el trabajo duro, la ambición. Me miró directo a los ojos. ¿No cree, señora Frida? Sostuve su mirada. Creo que en esta vida lo más valioso es la honestidad. Se hizo un silencio incómodo. Don Humberto sonrió, pero sus ojos se pusieron fríos. Por supuesto. La honestidad. Qué importante. Brindamos, pero yo sabía que acababa de lanzarle una advertencia. Y él también lo sabía. Durante la cena, don Humberto habló sin parar, de sus negocios, de sus contactos, de las obras que había construido, de los políticos que conocía. Tengo un proyecto nuevo, dijo, cortando su filete. Un desarrollo residencial en Querétaro. 500 casas. Va a ser mi obra más grande. Doña Guadalupe sonrió débilmente. Qué bien, querido. Pero yo pensé, ¿con qué dinero? Si estás quebrado. Tadeo escuchaba atento. Sofía comía en silencio. Y yo solo observaba. Observaba cómo don Humberto mentía con tanta facilidad, cómo su esposa fingía que todo estaba bien, cómo Sofía tragaba su tristeza con cada bocado. Esa familia entera vivía en una mentira, y yo estaba a punto de destruirla. Pero todavía no. Al final de la cena, don Humberto me pidió hablar a solas. Señora Frida, ¿me acompaña a mi estudio? Asentí. Lo seguí por un pasillo largo hasta una habitación con estantes de madera, libros que nunca había leído y un escritorio enorme. Cerró la puerta. Siéntese. Me senté. Él se quedó de pie, mirándome desde arriba. Quiero hablarle sobre Tadeo. Escucho. Es un buen muchacho, trabajador, respetuoso, pero... Hizo una pausa. Pero no tiene futuro. Sentí que la sangre me hervía. ¿Perdón? No tiene futuro, repitió. Gana poco. No tiene propiedades. No tiene ambiciones grandes. Y mi hija merece más. Me levanté. Mi hijo tiene algo que usted jamás va a entender. Tiene valores, tiene dignidad, tiene amor verdadero. Don Humberto se rió. El amor no paga las cuentas, señora Frida. No, pero la honestidad sí da paz. Se acercó a mí. Su voz se volvió fría. Mire, voy a ser claro. Yo pagué esta boda. Yo pago todo. Y cuando se casen, Sofía va a seguir dependiendo de mí, porque su hijo no puede mantenerla. Así que más vale que entienda quién manda aquí. Lo miré fijamente. Entiendo perfectamente quién cree que manda. Salí de ese estudio sin decir más. Bajé las escaleras. Tadeo me vio y se acercó. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, hijo. Solo cansada. Vámonos». Nos despedimos. Subimos al carro. Tadeo manejó en silencio. Cuando llegamos a mi casa me dijo, «Mamá, sé que don Humberto es difícil, pero lo hago por Sofía. Ella vale la pena». Lo abracé. «Lo sé, hijo, lo sé». Pero por dentro pensaba, «Don Humberto Salazar, llegó tu hora. Solo tienes que esperar al día de la boda». Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. ¿También has conocido a alguien así? ¿Alguien que usa el dinero para controlar? ¿Que humilla en nombre del éxito? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber dónde me estás escuchando. La semana antes de la boda fue un caos. Tadeo apenas dormía. Tenía que terminar un proyecto en su trabajo y al mismo tiempo resolver los últimos detalles de la ceremonia. Lo veía agotado, estresado, pero feliz. «Mamá, en una semana me caso», me decía, con esa sonrisa que me derretía el corazón. No lo puedo creer. Yo le preparaba café, le planchaba su camisa para la prueba del traje, lo acompañaba a comprar los anillos, y todo el tiempo cargaba ese secreto que pesaba cada día más. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Ya no era solo rabia contra don Humberto, era una necesidad de justicia, porque cuanto más lo veía actuar, más me daba cuenta de que ese hombre no solo engañaba a su familia, engañaba a todos, y lo peor, disfrutaba haciéndolo. El martes de esa semana recibí una llamada inesperada. Era Rodrigo, el investigador. «Señora Frida, necesito verla. Encontré algo más». «¿Qué encontró?» «Prefiero decírselo en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde?» Fui. Subí esas mismas escaleras que ya conocía tan bien. El olor a detergente y café viejo seguía ahí. Rodrigo me esperaba con otra carpeta.
Siéntese, me dijo, con voz seria. Me senté. Mis manos temblaban. ¿Qué pasa? Rodrigo abrió la carpeta. Sacó documentos nuevos. Investigué más a fondo las finanzas de Salazar y asociados, y encontré algo grave. ¿Qué? Don Humberto no solo desvía dinero para su otra familia, también está involucrado en un fraude de construcción. Se me cortó la respiración. ¿Qué tipo de fraude? Hace 2 años ganó una licitación para construir un conjunto habitacional en el Estado de México. 120 viviendas de interés social. El gobierno le dio un anticipo de 25 millones de pesos y solo construyó 40 casas. Las otras 80 nunca se terminaron. Se quedó con el dinero. Dijo que hubo problemas con los proveedores, que los materiales subieron de precio, que hubo retrasos. Pero todo fue mentira. Dios mío, hay familias que pagaron un enganche, que esperaron años y nunca recibieron su casa. Ahora hay una demanda colectiva en su contra y una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. ¿Cuándo va a explotar eso? Rodrigo revisó sus notas. Según mis fuentes, la Fiscalía va a girar una orden de aprehensión en los próximos 3 meses. Tal vez antes. ¿3 meses? Sí. Don Humberto está viviendo sus últimos días de libertad. Me quedé en silencio. Rodrigo continuó. Y hay más. La empresa está técnicamente quebrada. Los empleados llevan 2 meses sin cobrar su salario completo. Hay maquinaria embargada, 3 obras detenidas. Y el banco ya inició un proceso de cobranza por el préstamo que le mencioné. ¿Y don Humberto sigue gastando como si nada? Exacto. La semana pasada compró un carro nuevo, un BMW. Lo pagó de contado, con efectivo. ¿De dónde sacó ese dinero? Rodrigo me miró fijamente. Probablemente de la caja de la empresa, o de alguna cuenta oculta. Este hombre es un experto en esconder dinero. Cerré los ojos. ¿Y su esposa? ¿Doña Guadalupe sabe algo de esto? No lo sé, pero lo dudo. Ella viene de una familia tradicional, conservadora. Si supiera que su esposo tiene otra familia, probablemente ya se habría divorciado, o al menos confrontado. Pero no hay señales de eso. Entonces vive engañada, como muchas esposas de hombres así. Suspiré. ¿Qué más encontró? Rodrigo sacó más fotos. Seguía a don Humberto durante toda la semana. Va al departamento de Verónica 3 veces por semana. Los lunes, miércoles y viernes. Llega como a las 7 de la noche. Se queda hasta las 11. A veces más. ¿Y su esposa no sospecha? Él le dice que tiene juntas, cenas de negocios, reuniones con clientes, y ella le cree, o finge que le cree. Miré las fotos. Don Humberto entrando al edificio, besando a Verónica en el balcón, jugando con los niños en el parque. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Asco. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, sentada en mi cama, mirando por la ventana. Afuera, la ciudad dormía. Las luces de los edificios parpadeaban. El silencio era profundo. Y yo pensaba en Tadeo, en su ilusión, en su amor por Sofía. Pensaba en Sofía, en su inocencia, en cómo buscaba desesperadamente el amor de un padre que no lo merecía. Pensaba en doña Guadalupe, en su silencio, en su tristeza. Pensaba en esos niños, los hijos secretos de don Humberto, que crecían sin un padre presente, que vivían en la sombra. Y pensaba en todas esas familias que perdieron sus ahorros, que esperaron años por una casa que nunca llegó, que confiaron en un hombre que los robó. Y entendí algo. Esto ya no era solo sobre proteger a mi hijo, era sobre hacer justicia. Don Humberto Salazar había construido su vida sobre mentiras, había pisoteado a todos a su paso, había usado el dinero, el poder y la arrogancia para salirse con la suya, y nadie lo había detenido. Hasta ahora. El jueves por la tarde, 2 días antes de la boda, fui a visitar a una amiga. Se llamaba Teresa. La conocía desde hacía 20 años. Era abogada. Trabajaba en derecho familiar. Nos sentamos en su oficina. Le conté todo. Le mostré las carpetas, los documentos, las fotos. Teresa revisó todo con cuidado. No dijo nada durante varios minutos. Finalmente, levantó la mirada. Frida, esto es explosivo. Lo sé. Si haces público esto, vas a destruir a esa familia. Lo sé. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Me quedé en silencio. Teresa continuó. Mira,
Entiendo que quieras proteger a tu hijo, pero piensa en Sofía. Ella no tiene la culpa de tener un padre así. Si revelas esto el día de la boda, vas a arruinar el día más importante de su vida. ¿Y si no digo nada?, respondí. ¿Y si dejo que Tadeo entre a esa familia de mentiras? ¿Y si don Humberto sigue humillándolo? ¿Y si lo usa? ¿Y si destruye su autoestima? Teresa suspiró. Es una decisión difícil. No, ya no lo es. ¿Qué quieres decir? La miré fijamente. Don Humberto me retó. Me dijo que él mandaba, que mi hijo no era suficiente. Y planeó humillarlo en su propia boda. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Lo conozco. Hombres como él no pueden evitarlo. Necesitan demostrar su poder. Siempre. Teresa asintió. ¿Y qué vas a hacer? Voy a esperar. Voy a ir a esa boda. Y si don Humberto se atreve a humillar a mi hijo otra vez, entonces voy a revelar todo. ¿En público? En público. Teresa me miró con preocupación. Frida, eso va a ser brutal. Lo sé. Las consecuencias van a ser enormes. Lo sé. ¿Y estás dispuesta a vivir con eso? Respiré hondo. Sí, porque la verdad siempre es mejor que la mentira, aunque duela. Teresa guardó silencio. Luego dijo, entonces necesitas estar preparada, porque cuando reveles eso, don Humberto va a negarlo todo. Va a intentar desacreditarte. Va a decir que estás loca, que estás celosa, que inventaste todo. Por eso traje pruebas. Las pruebas ayudan, pero no siempre son suficientes. Necesitas testigos. Necesitas que alguien más confirme lo que dices. ¿Quién? Teresa pensó un momento. ¿Conoces a alguien que trabaje en la empresa de don Humberto? Negué con la cabeza. No. Entonces vas a tener que confiar en que las pruebas hablen por sí solas. Asentí. Lo harán. Salí de esa oficina con una claridad absoluta. Sabía lo que tenía que hacer. Fui a una imprenta. Mandé hacer copias de todos los documentos, fotos, estados de cuenta, transferencias, todo. Preparé 3 sobres. Uno para Tadeo, uno para Sofía, uno para doña Guadalupe. Los guardé en mi bolsa. Y esperé. El viernes por la noche, un día antes de la boda, Tadeo vino a cenar a mi casa. Estaba nervioso, pero emocionado. Mamá, mañana es el día. No puedo creer que ya llegó. Le serví pollo en mole, su favorito desde niño. ¿Estás listo?, le pregunté. Creo que sí. Bueno, estoy nervioso, pero feliz, muy feliz. ¿Y Sofía? Ella también, aunque está un poco estresada. Su papá sigue queriendo controlar todo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué hizo ahora? Nada grave. Solo quiere dar un discurso largo. Dice que tiene cosas importantes que decir. Ahí estaba, la confirmación que necesitaba. Don Humberto iba a usar ese micrófono para humillar a mi hijo. Lo sabía. Y yo iba a estar lista. Esa noche, después de que Tadeo se fue, saqué los 3 sobres. Los puse sobre la mesa de la cocina. Los miré durante horas. Y me pregunté, ¿estoy haciendo lo correcto? Pero luego recordé todo. Recordé las familias que perdieron sus casas. Recordé a esos niños que crecían sin un padre. Recordé a doña Guadalupe, viviendo en una mentira. Recordé a Sofía, buscando el amor de un hombre incapaz de darlo. Y recordé a Tadeo, mi hijo, mi niño, el hombre bueno, honesto, trabajador que ese monstruo había llamado idiota. Y supe la respuesta. Sí, estaba haciendo lo correcto, porque la justicia no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Me fui a dormir tarde esa noche y soñé con el día siguiente. Soñé con don Humberto tomando ese micrófono. Soñé con su sonrisa arrogante. Soñé con sus palabras venenosas. Y soñé con el momento en que yo me levantaría y le arrebataría ese micrófono y diría la verdad que destruiría su mundo de mentiras. Y cuando desperté, supe que ese sueño se iba a hacer realidad, porque había llegado el momento de la justicia. El día de la boda amaneció con un cielo despejado. Era sábado. El sol brillaba sobre la ciudad. Hacía calor, pero había una brisa suave que movía las cortinas de mi ventana. Me levanté temprano. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma escena. Don Humberto frente al micrófono. Sus palabras crueles. La cara de Tadeo hundiéndose en vergüenza. Pero también me veía a mí, levantándome, tomando ese micrófono y diciendo la verdad. Preparé café. Me senté en la cocina.
Miré los 3 sobres que había dejado sobre la mesa. 1 para Tadeo, 1 para Sofía, 1 para doña Guadalupe. Los tomé, los guardé en mi bolsa, junto con las copias de todos los documentos, y respiré hondo. Hoy todo cambia, pensé. La ceremonia religiosa sería a las 5 de la tarde en la parroquia de San Agustín. La recepción a las 7 en el salón del club campestre. Tadeo me había pedido que llegara temprano a la iglesia. Mamá, quiero que estés conmigo antes de entrar. Me da mucha paz verte. Llegué a las 4. La iglesia estaba decorada con rosas blancas y listones color marfil. Olía a incienso y a flores frescas. Todo era elegante, impecable. Tadeo estaba en una habitación lateral con sus padrinos. Cuando me vio, sonrió. Mamá. Me acerqué. Lo abracé. Olía a loción nueva. Estaba nervioso. Sus manos temblaban un poco. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Nervioso, feliz, asustado, todo al mismo tiempo. Lo tomé de las manos. Tadeo, quiero que sepas algo. Pase lo que pase hoy, yo siempre voy a estar de tu lado. Siempre. Él me miró extrañado. ¿Pase lo que pase? Mamá, ¿estás bien? Sonreí. Sí, hijo. Solo quería decírtelo. Lo abracé otra vez, y sentí que el corazón se me rompía, porque sabía que después de hoy nada volvería a ser igual. La ceremonia fue hermosa. Sofía entró del brazo de don Humberto. Llevaba un vestido blanco, sencillo pero elegante. Su velo caía como una cascada de encaje. Estaba radiante. Don Humberto caminaba con ese pecho inflado de orgullo, como si estuviera entregando un trofeo, no a su hija. Cuando llegaron al altar, el padre Miguel bendijo la unión. Tadeo y Sofía intercambiaron votos. Se miraban con amor verdadero, genuino, puro, y yo, sentada en la tercera fila, lloraba. Lloraba de felicidad por mi hijo, y lloraba de tristeza, porque sabía lo que venía. La recepción en el club campestre comenzó a las 7 en punto. El salón era enorme. Mesas redondas con manteles blancos, centros de mesa con rosas y velas, una pista de baile en el centro, un escenario con micrófono y bocinas. Había más de 200 invitados, empresarios, políticos, familias adineradas, todos vestidos con trajes caros y vestidos de diseñador. Y luego estábamos nosotros, mi familia, los primos de Tadeo, sus amigos de la universidad, su padrino, que era electricista, su madrina, que trabajaba en una papelería. Podías ver la diferencia. 2 mundos en una misma sala, pero Tadeo no parecía darse cuenta. Estaba feliz, bailando con Sofía, riendo con sus amigos, abrazando a sus tíos. Yo me senté en una mesa lateral, observaba todo y esperaba. La cena transcurrió sin problemas. Sirvieron filete con papas, ensalada, sopa de champiñones. Todo delicioso. La gente comía, conversaba, reía. Y entonces llegó el momento de los brindis. El maestro de ceremonias tomó el micrófono. Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí celebrando la unión de Tadeo y Sofía. En este momento, el padre de la novia, el señor Humberto Salazar, tiene unas palabras que compartir. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Don Humberto se levantó, caminó hacia el escenario, tomó el micrófono, sonrió y comenzó a hablar. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Aplausos. Como padre, este es un momento agridulce, porque hoy entrego a mi hija, mi princesa, mi orgullo. Miró a Sofía. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Luego miró a Tadeo, y su expresión cambió. Sofía siempre ha sido muy especial, inteligente, hermosa, capaz. Podría haber elegido a cualquiera. Pausa. Pero eligió a Tadeo. Risas nerviosas. Y bueno, Tadeo es un muchacho trabajador. Eso no se lo puedo negar. Viene de una familia humilde, pero honesta. La palabra humilde sonó como veneno. Cuando Sofía me dijo que quería casarse con él, yo le dije, hija, ¿estás segura? Este muchacho no tiene nada, no tiene propiedades, no tiene un negocio, no tiene futuro brillante. El salón se quedó en silencio. Tadeo bajó la mirada. Su rostro se puso pálido. Sofía lo tomó de la mano, pero se veía incómoda. Don Humberto continuó. Pero Sofía insistió. Y bueno, cuando una mujer se encapricha, no hay forma de hacerla cambiar de opinión. Más risas, pero esta vez crueles.
Así que hoy, en este día tan especial, quiero brindar por mi hija, por su valentía, por su terquedad. Levantó su copa. Y quiero decir algo que ya le dije a mi familia en privado. Miró directo a Tadeo. Ese rapaz es un idiota, pero mi hija insistió en casar con él. El salón estalló en carcajadas. Algunos invitados aplaudieron. Otros se miraron incómodos. Pero yo sentí que algo dentro de mí se rompió. Miré a Tadeo. Tenía los ojos vidriosos, las manos apretadas en puños, la mandíbula tensa. Sofía lo abrazó, susurrándole algo al oído. Doña Guadalupe miraba su plato, avergonzada, y don Humberto seguía sonriendo, disfrutando su momento de poder. Entonces me levanté. Mis piernas temblaban, pero caminé hacia el escenario. Todos me miraron. Don Humberto me vio acercándome. Su sonrisa se desvaneció. «Señora Frida, ¿qué hace?» No respondí. Subí al escenario. Le arrebaté el micrófono de las manos. «Disculpe, don Humberto, pero ahora me toca a mí hablar». El salón quedó en silencio absoluto. Miré a todos los invitados, 200 personas mirándome. Respiré hondo y hablé. «Buenas noches. Mi nombre es Frida Escoto. Soy la madre de Tadeo». Mi voz temblaba, pero era firme. Hace unos minutos, don Humberto llamó a mi hijo idiota, frente a todos ustedes, frente a su propia hija, en el día de su boda. Silencio. Y yo quiero decir algo. Mi hijo no es un idiota. Mi hijo es un hombre honesto, trabajador, íntegro, un hombre que paga sus deudas, que cumple su palabra, que respeta a las mujeres, que ama con el corazón completo. Miré a don Humberto. Pero usted, don Humberto, usted no sabe lo que es ser un hombre de verdad. Su rostro se puso rojo. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque tengo pruebas. Saqué los documentos de mi bolsa. Los levanté en alto. Durante las últimas semanas investigué su vida y encontré cosas que todos aquí deberían saber. Doña Guadalupe se levantó de su silla, pálida. ¿Qué está diciendo? Miré a los invitados. Don Humberto Salazar tiene 2 familias, jadeos, murmullos. Tiene una esposa aquí, doña Guadalupe, y tiene otra mujer, Verónica Campos, con quien tiene 2 hijos, un niño de 7 años, una niña de 5. Doña Guadalupe se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Don Humberto intentó arrebatarme el micrófono. «Eso es mentira. Está loca». Lo esquivé. «¿Mentira? Tengo fotos, tengo direcciones, tengo comprobantes de transferencias bancarias». Mostré las fotos. La gente se levantó para ver. Don Humberto paga la renta del departamento de Verónica, paga la escuela de sus hijos, paga todo. ¿Con qué dinero? Con dinero de su empresa. Salazar y asociados. Los empleados de la empresa que estaban ahí se miraron entre sí. «Pero eso no es todo», continué. «Don Humberto también es un ladrón». «Cállese», gritó don Humberto. «Hace 2 años ganó una licitación para construir 120 viviendas de interés social. Recibió 25 millones de pesos del gobierno. ¿Cuántas casas construyó? 40. ¿Y el resto del dinero? Se lo robó». Gritos, indignación. Hay familias que pagaron enganches, que esperaron años y nunca recibieron su casa, porque este hombre se robó su dinero. Don Humberto intentó salir del escenario, pero la gente lo rodeó. «Exijo pruebas», gritó. «Aquí están». Entregué copias de los documentos a los invitados más cercanos. Pasaron de mano en mano. Estados de cuenta, transferencias, fotos, todo. Doña Guadalupe lloraba desconsoladamente. Sofía la abrazaba, en shock. Tadeo me miraba, paralizado, y yo continué. «La empresa Salazar y Asociados está quebrada. Debe más de 12 millones de pesos. Hay embargos, demandas y una investigación de la Fiscalía Anticorrupción». Un murmullo recorrió el salón. En los próximos meses, don Humberto será arrestado, porque la justicia, aunque tarde, siempre llega. Miré a don Humberto directo a los ojos. «Usted llamó a mi hijo idiota, pero el verdadero idiota es usted, porque construyó su vida sobre mentiras, y las mentiras siempre se derrumban». Dejé el micrófono sobre el escenario. Bajé y caminé hacia Tadeo. Lo abracé. «Lo siento, hijo, pero no podía dejar que te humillara otra vez». Tadeo me abrazó de vuelta, llorando. «Mamá, ¿es verdad todo eso?» «Sí, hijo, todo.
El salón se volvió un caos. La gente hablaba, gritaba, se iba. Don Humberto intentó defenderse, pero nadie le creía. Doña Guadalupe se fue con sus hermanas. Sofía corría detrás de ella. Tadeo se quedó de pie, en medio del salón vacío, mirando cómo todo se desmoronaba. Y yo sabía que había hecho lo correcto, aunque doliera, aunque todo se hubiera destruido, porque la verdad siempre es mejor que la mentira, siempre. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Esa noche no hubo fiesta, no hubo baile, no hubo música, no hubo risas. Solo quedó el eco de la verdad rebotando contra las paredes del salón vacío. Los invitados se fueron uno por uno, algunos indignados, otros avergonzados, otros más, curiosos, buscando confirmar en sus teléfonos lo que acababan de escuchar. Las mesas quedaron a medio comer, las copas de champán, llenas, las rosas blancas, marchitándose bajo las luces que nadie apagó. Y en medio de todo ese caos silencioso estábamos nosotros. Tadeo, sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. Sofía, de pie junto a él, llorando en silencio. Doña Guadalupe, en una esquina, siendo consolada por sus hermanas. Y don Humberto había desaparecido. Se fue en cuanto pudo, sin dar explicaciones, sin pedir perdón, sin mirar atrás, como hacen los cobardes. Me acerqué a Tadeo, me arrodillé frente a él. «Hijo», no respondió. «Tadeo, mírame». Levantó la cara. Tenía los ojos rojos, la mandíbula apretada. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué lo hiciste?» Su voz estaba rota, llena de dolor. «Porque no podía dejar que ese hombre te humillara otra vez. Pero destruiste mi boda, destruiste todo». «No, hijo, yo no destruí nada. Él lo hizo. Hace años, yo solo saqué la verdad a la luz. Pudiste decírmelo antes, pudiste avisarme en privado. Lo intenté, pero tú estabas tan enamorado, tan ilusionado, no querías ver las señales». Tadeo se levantó, caminó hacia la ventana, miraba la noche sin verla. «Sofía me odia ahora». «No, hijo, ella no te odia. Su familia está destruida por tu culpa». «No, su familia estaba destruida desde hace años, solo que nadie quería verlo». Tadeo se giró hacia mí. Había rabia en sus ojos. «No tenías derecho, mamá. No tenías derecho a hacer eso». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. Tenía todo el derecho. Soy tu madre, y mi trabajo es protegerte, aunque tú no lo entiendas ahora. ¿Protegerme? Me acabas de dejar en ridículo frente a 200 personas. No, Tadeo. Quien te dejó en ridículo fue don Humberto. Yo solo defendí tu dignidad». Se quedó callado, respirando agitadamente. Luego dijo, en voz baja, «Necesito estar solo». Y salió del salón. Me quedé ahí, de pie, viendo cómo mi hijo se alejaba, y sentí que el corazón se me partía en dos. Sofía se acercó a mí. Tenía el maquillaje corrido, el vestido arrugado, los ojos hinchados de tanto llorar. «Señora Frida». Me giré hacia ella. «Sofía, yo...» «¿Es verdad?», me interrumpió. «¿Es verdad todo lo que dijo?». La miré a los ojos. «Sí, es verdad». Se llevó las manos a la cara. Sollozó. «No puedo creerlo. Mi papá tiene otra familia, tiene otros hijos, y yo nunca supe nada. Lo siento, Sofía. ¿Hace cuánto lo sabía?». «Desde hace unas semanas. ¿Y por qué no me dijo antes? Porque no quería arruinar tu día. Pero cuando tu padre humilló a Tadeo, no pude quedarme callada». Sofía negó con la cabeza. «Mi mamá está destrozada. Mis hermanas están furiosas. Y yo no sé qué sentir». Se dejó caer en una silla. «Toda mi vida creí que mi papá era un héroe, un hombre exitoso, respetado, y resulta que es un mentiroso, un ladrón, un monstruo». Me senté junto a ella. Le tomé la mano. «Tu padre es responsable de sus propias decisiones. Tú no tienes la culpa de nada. Pero siento que sí. Siento que debía haber visto las señales, las mentiras, las ausencias. No podías verlas, porque confiabas en él, y eso no es tu culpa. Eso es lo que hace el amor. Te hace ciego». Sofía me miró con esos ojos llenos de dolor. «¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mirar a Tadeo a los ojos? ¿Cómo voy a...?» Se quebró otra vez. La abracé. La dejé llorar en mi hombro. Y pensé, esta niña no merece esto.
Pero la vida no siempre nos da lo que merecemos. Doña Guadalupe se acercó después de un rato. Sus hermanas se habían ido. Estaba sola. Caminaba lentamente, como si cada paso le doliera. Señora Frida, me levanté. Doña Guadalupe. Nos miramos en silencio. 2 mujeres, 2 madres, 2 supervivientes. ¿Es verdad?, preguntó con voz temblorosa. Todo lo que dijo, ¿es verdad? Sí. Cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Yo lo sospechaba, desde hace años, pero nunca quise confirmarlo. Lo siento. No lo siente. Me miró con dureza. Usted vino aquí a destruir a mi familia. No, vine a proteger a mi hijo. ¿Y destrozar a mi hija en el proceso? Su hija va a estar bien, porque tiene algo que su esposo nunca le dio. Tiene la verdad. Doña Guadalupe se rió, pero era una risa amarga, sin alegría. La verdad. ¿Y de qué me sirve la verdad ahora? Mi matrimonio es una mentira. Mi vida es una mentira. Todo lo que construí se desmoronó en una noche. No, se desmoronó hace años, solo que usted no quería verlo. Me miró con rabia. ¿Quién es usted para juzgarme? No la estoy juzgando. Entiendo por qué se quedó callada. Por miedo, por vergüenza, por los hijos. Lo entiendo. Pero eso no cambia el hecho de que su esposo es un fraude. Doña Guadalupe respiró hondo. Quiero ver las pruebas. Le entregué el sobre con su nombre. Lo abrió. Revisó las fotos, los documentos, las transferencias. Vi cómo su rostro cambiaba, de dolor a rabia, de rabia a resignación. Cuando terminó, cerró el sobre. ¿Qué va a hacer con esto?, le pregunté. No lo sé, pero le voy a decir algo. Humberto Salazar ya no es mi esposo. No sé si alguna vez lo fue. Se dio la vuelta y se fue. Y yo me quedé ahí, sola, rodeada de los restos de una boda que nunca terminó. Salí del salón a las 11 de la noche. Afuera, el aire era fresco. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban. Caminé hacia mi carro. Mis piernas temblaban. Mis manos también. Me senté en el asiento del conductor. Cerré la puerta. Y finalmente, me permití llorar. Lloré por Tadeo, por su dolor, por su rabia. Lloré por Sofía, por su inocencia perdida. Lloré por Doña Guadalupe, por todos esos años de mentiras. Y lloré por mí, porque sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que había perdido algo en el proceso. Había perdido la confianza de mi hijo, y eso dolía más que cualquier cosa. Llegué a mi casa pasada la medianoche. Entré, cerré la puerta, me quité los zapatos. La casa estaba vacía, silenciosa, fría. Me senté en el sofá, miré el techo y pensé, ¿valió la pena? No lo sabía todavía. Tal vez nunca lo sabría, pero había algo que sí sabía. La verdad siempre tiene un precio, y yo acababa de pagarlo. El domingo por la mañana, Tadeo no me llamó, ni el lunes ni el martes. Pasó una semana, luego 2, y nada. Intenté llamarlo, no contestaba. Le mandé mensajes, no respondía. Fui a su departamento, no abrió la puerta, y entendí. Mi hijo no quería verme. No todavía, tal vez nunca. En esas semanas el escándalo explotó. Los periódicos publicaron artículos sobre don Humberto Salazar, sobre el fraude, sobre las viviendas inconclusas, sobre las familias afectadas. Algunas de esas familias me contactaron, me agradecieron por revelar la verdad, me dijeron que llevaban años esperando justicia. La Fiscalía Anticorrupción aceleró la investigación. 2 meses después, don Humberto fue arrestado. Lo vi en las noticias, esposado, caminando hacia una patrulla, con la cabeza baja. Ya no era el hombre arrogante del día de la boda, era solo un hombre roto, derrotado. Y yo no sentí satisfacción, solo sentí tristeza, porque la justicia había llegado, pero a un costo muy alto. Sofía me llamó una tarde. «Señora Frida, ¿podemos hablar?» «Claro, hija, nos vimos en una cafetería, la misma donde habíamos hablado semanas atrás». Se veía cansada, más delgada, pero también más fuerte. «Quiero agradecerle», me dijo. «¿Agradecerme?» «Sí, por decir la verdad. Aunque dolió, aunque destruyó mi mundo, usted hizo lo que nadie más tuvo el valor de hacer. ¿Cómo está tu mamá?» Presentó el divorcio. Se mudó con mi abuela. Está procesando todo, pero creo que va a estar bien. ¿Y tú? Yo también estoy procesando.
Descubrir que tienes 2 hermanos que nunca conociste es extraño, pero conocí a Verónica y a los niños. ¿En serio? Sí, son buenos niños. Y Verónica, ella tampoco sabía que mi papá estaba casado. Él le dijo que estaba divorciado. Suspiré. Tu padre engañó a todos. Lo sé, y ahora está pagando por eso. Se quedó callada un momento. Luego preguntó, ¿cómo está Tadeo? No lo sé. No me habla. Lo sé. Tampoco me habla a mí. Nos miramos. 2 mujeres que habían perdido al mismo hombre, por razones diferentes. Dale tiempo, dijo Sofía. Tadeo es bueno, y cuando se le pase la rabia, va a entender. Espero que tengas razón. La tengo, porque si hay algo que aprendí de todo esto, es que la verdad, aunque duela, siempre nos hace más fuertes. Sonreí. Por primera vez en semanas. Eres muy sabia, Sofía. No, solo aprendí de la mejor. Me tomó la mano. Gracias, señora Frida, por proteger a Tadeo. Y por protegerme a mí también, aunque no lo haya visto en ese momento. Y ahí, en esa cafetería, con el sol entrando por la ventana, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Tadeo finalmente me llamó 3 meses después. Mamá. Solo escuchar su voz me hizo llorar. Hijo, ¿podemos vernos? Claro, cuando quieras. ¿Mañana? ¿En tu casa? Sí. Llegó a las 6 de la tarde, con Sofía. Los 2 venían tomados de la mano. Abrí la puerta. Los miré. Había tanto que decir, tanto que explicar. Pero Tadeo solo me abrazó y dijo, perdóname, mamá, por todo lo que te dije, por cómo te traté. Tenías razón en todo. Lloré en su hombro. No, hijo, perdóname tú a mí, por arruinar tu boda. No arruinaste nada. Salvaste mi vida, nuestras vidas. Sofía asintió. Es verdad, señora Frida. Si usted no hubiera hablado, yo habría seguido viviendo en una mentira. Y Tadeo habría sufrido años de humillaciones. Nos sentamos en la sala. Les preparé café, como en los viejos tiempos. Y Tadeo me dijo, mamá, aprendí algo. Aprendí que a veces el amor también significa decir verdades difíciles, aunque duelan, aunque nos alejen por un tiempo. ¿Y la boda? Pregunté. Tadeo y Sofía se miraron. Nos vamos a casar otra vez, dijo Sofía. En pequeño, solo familia cercana, amigos verdaderos, sin mentiras, sin apariencias. Y sin don Humberto, agregó Tadeo. Sonreí. Me parece perfecto. Esa noche, cuando se fueron, me quedé sentada en la sala, mirando por la ventana, las luces de la ciudad, el cielo oscuro, y pensé en todo lo que había pasado. Había perdido mucho, la confianza de mi hijo por un tiempo, la ilusión de una boda perfecta, la paz de mi conciencia, pero también había ganado algo. Había ganado la certeza de que hice lo correcto, porque defender a los que amas no siempre es fácil, pero siempre es necesario. Y la verdad, aunque duela, siempre nos libera, siempre. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, no solo para Tadeo y Sofía, también para mí, porque descubrí algo que no esperaba, que decir la verdad no te convierte en héroe, te convierte en un testigo incómodo, en alguien que todos respetan, pero pocos quieren tener cerca. Algunas personas me llamaron valiente, otras me llamaron entrometida, y otras simplemente dejaron de hablarme. Pero aprendí a vivir con eso, porque la paz interior vale más que la aprobación externa. Tadeo y Sofía se casaron otra vez 3 meses después. Fue una ceremonia pequeña, en una capilla antigua del centro. Solo 30 personas, familia cercana, amigos de verdad. No hubo salón de fiestas, no hubo cena de gala, no hubo lista de regalos caros. Después de la ceremonia, fuimos a comer a un restaurante familiar. Comimos mole, arroz, frijoles, bebimos agua de horchata, reímos, lloramos, contamos historias. Fue perfecto, porque era real. Cuando Tadeo me pidió bailar con él, puso Contigo aprendí de Armando Manzanero, la misma canción que había elegido para la primera boda. Mamá, me dijo mientras bailábamos, gracias. ¿Por qué, hijo? Por enseñarme que el amor verdadero no se construye sobre apariencias, se construye sobre verdad, aunque duela. Lo abracé fuerte. Siempre voy a protegerte, Tadeo. Siempre. Lo sé, mamá. Y perdóname por no entenderlo antes. No hay nada que perdonar. Bailamos en silencio,
y sentí que algo dentro de mí sanaba, porque mi hijo había vuelto, y eso era lo único que importaba. Sofía también me buscó ese día. «Señora Frida, ¿puedo hablar con usted?» Salimos al jardín del restaurante. Había jacarandas floreciendo. El aire olía a tierra húmeda y flores moradas. «¿Qué pasa, hija? Quiero contarle algo. Sobre mi papá. ¿Qué pasó?» Sofía respiró hondo. «Lo fui a visitar a la cárcel. Me sorprendí. ¿Fuiste?» «Sí, hace 2 semanas. ¿Y cómo estuvo?» «Horrible, pero necesario». Se sentó en una banca. Yo me senté junto a ella. Cuando entré a la sala de visitas, casi no lo reconocí. Estaba flaco, demacrado, con el uniforme naranja de los presos. Ya no parecía el hombre poderoso que todos conocían. «¿Qué te dijo?» Al principio, nada. Solo me miraba, como si no pudiera creer que yo estaba ahí. Sofía se limpió una lágrima. Luego me dijo: «Sofía, perdóname por todo». «¿Y qué le dijiste?» Le dije la verdad. Le dije: «Papá, no sé si puedo perdonarte. Me mentiste toda la vida. Le mentiste a mamá. Le mentiste a Verónica, a esos niños, a las familias que confiaron en ti. Destruiste vidas, incluida la tuya». ¿Cómo reaccionó? Lloró. Por primera vez en mi vida vi a mi papá llorar. Me dijo que tenía razón, que había sido un cobarde, que había construido su vida sobre mentiras porque tenía miedo de no ser suficiente. Sofía me miró. Me dijo que siempre tuvo miedo de que la gente descubriera quién era realmente. Un niño pobre de Oaxaca que fingió ser rico toda su vida, que compró cosas que no podía pagar para impresionar a gente que no le importaba. Sentí una punzada de tristeza. ¿Y tú qué sentiste? Sentí lástima, porque entendí que mi papá no era un monstruo, era un hombre roto que tomó decisiones terribles, y ahora está pagando por ellas. ¿Lo perdonaste? Sofía negó con la cabeza. No todavía, pero algún día lo haré, porque guardar rencor solo me lastima a mí, no a él. Sonreí. Eres muy sabia, Sofía. Aprendí de usted. Usted me enseñó que la verdad, aunque duela, siempre nos hace libres. Me tomó la mano. Gracias, señora Frida, por no quedarse callada, por defender a Tadeo, y por defenderme a mí también, aunque yo no lo haya pedido. La abracé. Siempre voy a estar aquí para ustedes. Esa noche, cuando regresé a mi casa, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla. Miré por la ventana. La luna estaba llena, iluminaba las calles vacías, y pensé en todo lo que había pasado. Pensé en don Humberto, en cómo había construido un imperio de mentiras que se derrumbó en una noche. Pensé en doña Guadalupe, en cómo había encontrado el valor para divorciarse y empezar de nuevo a los 55 años. Pensé en Sofía, en cómo había transformado su dolor en sabiduría. Y pensé en Tadeo, en cómo había aprendido que el amor verdadero no necesita lujos, solo necesita verdad. Y entonces entendí algo. La justicia no siempre llega rápido, pero siempre llega. Unas semanas después, recibí una carta. Venía de la Fiscalía Anticorrupción. Me pedían que declarara como testigo en el caso contra don Humberto Salazar. Acepté. Fui al juzgado un martes por la mañana. Era un edificio viejo, con pasillos largos y paredes grises. Olía a papel viejo y café recalentado. Me senté en la sala de espera. Había otras personas ahí. Algunas eran familias que habían perdido sus ahorros por culpa de don Humberto. Otras eran empleados de la empresa que no habían cobrado en meses. Una señora mayor se me acercó. ¿Usted es Frida Escoto? Sí. Yo soy Marta Hernández. Mi esposo y yo pagamos un enganche para una casa hace 3 años. Nunca la recibimos. Perdimos todos nuestros ahorros. Me levanté. La abracé. Lo siento mucho. No. Gracias a usted. Ese hombre está pagando por lo que hizo. Gracias por tener el valor de hablar. Otras personas se acercaron. Me agradecieron. Me contaron sus historias. Y entendí que lo que había hecho no solo había protegido a mi hijo, había dado voz a todas esas personas que habían sido silenciadas. Cuando me tocó declarar, entré a la sala. Había un juez, un fiscal, abogados defensores, y don Humberto. Estaba sentado en una mesa, esposado. Me miró cuando entré, pero ya no había arrogancia en sus ojos, solo derrota. El fiscal me hizo preguntas. Le conté todo, cómo había descubierto la verdad, cómo había contratado a un investigador, cómo había encontrado las pruebas.
Presenté los documentos, las fotos, las transferencias. Todo estaba registrado, documentado, innegable. Cuando terminé, el juez me agradeció. Señora Escoto, su testimonio ha sido valioso. Gracias por su colaboración. Salí de esa sala con la certeza de que había hecho lo correcto, no solo como madre, sino como ciudadana. 2 meses después, don Humberto fue sentenciado. 12 años de prisión por fraude y malversación de fondos. No fui a la audiencia, pero Sofía me llamó para contarme. Está en la cárcel, señora Frida. Va a estar ahí mucho tiempo. ¿Cómo te sientes? Triste, pero también aliviada, porque finalmente hubo justicia. ¿Y tu mamá? Está bien. Empezó a trabajar. Abrió una pequeña tienda de artesanías. Dice que por primera vez en su vida siente que es dueña de su propio destino. Sonreí. Me alegro por ella. ¿Y hay algo más?, dijo Sofía. ¿Qué? Verónica también se alejó de mi papá. Se mudó a Puebla con sus hijos, empezó de cero. Y la semana pasada me escribió. Me dijo que sentía mucho todo lo que pasó, que ella tampoco sabía la verdad completa. ¿Y tú qué le dijiste? Que no era su culpa, que mi papá nos engañó a todas, y que espero que algún día podamos conocernos, porque esos niños son mis hermanos, y merecen tener familia. Me quedé sin palabras. Sofía, eres increíble. No, solo aprendí que la vida es demasiado corta para guardar rencores, y que la familia verdadera no es la que comparte sangre, es la que comparte verdad. Esa noche, saqué una caja de zapatos que guardaba en mi closet. Adentro había fotos viejas, de cuando Tadeo era niño, de cuando jugaba en el parque, de cuando se graduó de la universidad. Miré esas fotos y pensé en todo lo que habíamos vivido. Pensé en las noches en que no teníamos dinero para pagar la renta, en las veces que comíamos frijoles porque no alcanzaba para carne, en las veces que Tadeo me preguntaba, «Mamá, ¿por qué no tenemos carro como los otros niños?». Y yo le decía, «Porque lo importante no es lo que tienes, hijo, es lo que eres». Cerré la caja, porque entendí que todo lo que había hecho, todas las decisiones difíciles que había tomado, todas las noches que había llorado sola, habían valido la pena, porque mi hijo era un hombre bueno, honesto, trabajador, íntegro, y eso era más valioso que cualquier fortuna. Una tarde de domingo, Tadeo y Sofía vinieron a visitarme. Traían noticias. «Mamá, tenemos algo que decirte», dijo Tadeo, con una sonrisa enorme. «¿Qué pasa?». Sofía se tocó el vientre. «Voy a ser abuela», dije con lágrimas en los ojos. «Sí», gritó Tadeo, abrazándome. «Vas a ser abuela». Lloré de felicidad, porque después de tanta oscuridad, finalmente había luz. Después de tanto dolor, finalmente había esperanza. Y después de tanta verdad, finalmente había paz. Esa noche, antes de dormir, escribí algo en mi diario, algo que quería recordar siempre. Hoy aprendí que la vida no siempre nos da lo que merecemos. Pero si somos valientes, si defendemos la verdad, si protegemos a los que amamos, la vida nos da algo mejor. Nos da paz interior. Y eso, al final, es lo único que importa. Cerré el diario, apagué la luz y dormí tranquila. Por primera vez en meses, pasaron los meses. La panza de Sofía creció. Tadeo estaba emocionado. Pintó el cuarto del bebé de azul. Compró una cuna. Leyó libros sobre paternidad. Y yo tejía ropita. Preparaba cobijas. Imaginaba cómo sería tener un nieto. Un día, Sofía me llamó. «Señora Frida, quiero pedirle algo. Dime, hija, cuando nazca el bebé, ¿podría usted estar en el parto? Como mi mamá también va a estar ahí, pensé que sería bonito que las 2 abuelas estuvieran juntas». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sería un honor. El bebé nació en marzo. Un niño. Sano. Hermoso. Con los ojos de Tadeo y la nariz de Sofía. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí que el mundo se detenía. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. «¿Cómo se va a llamar?», pregunté. Tadeo y Sofía se miraron. «Se va a llamar Miguel», dijo Tadeo. «Miguel Escoto». «¿Por qué Miguel?». «Por el padre Miguel, el que nos casó. Nos dijo algo ese día que nunca olvidamos». «¿Qué les dijo?». Sofía respondió. «Nos dijo, la verdad es el cimiento de todo amor verdadero. Sin verdad no hay confianza. Y sin confianza no hay amor». Tadeo continuó. «Y pensamos que ese era un buen nombre para nuestro hijo».
porque queremos que crezca sabiendo que la verdad siempre es lo más importante. Abracé a mi nieto. Bienvenido al mundo, Miguel. Vas a crecer en una familia que te ama, que te protege y que siempre te va a decir la verdad. Doña Guadalupe estaba ahí también. Se acercó. Me sonrió. Gracias, Frida. ¿Por qué? Por salvarme, por sacar a mi familia de esa mentira. Yo no tuve el valor, pero usted sí. Le tomé la mano. Todas tenemos nuestro momento. El suyo llegó cuando decidió divorciarse. El mío llegó cuando decidí hablar. Nos abrazamos. 2 mujeres, 2 supervivientes, 2 abuelas. Esa noche, cuando regresé a mi casa, me senté en la sala. Miré una foto que Tadeo me había dado. Era de los 4. Él, Sofía, el bebé Miguel y yo. Todos sonriendo. Y pensé en todo el camino que habíamos recorrido. Desde esa noche terrible en la boda, hasta este momento de paz. Y entendí algo profundo. La justicia no es venganza. La justicia es restauración. Es darles a las personas lo que merecen. No por maldad, sino por equilibrio. Don Humberto merecía pagar por sus mentiras. Doña Guadalupe merecía vivir en verdad. Sofía merecía conocer a su padre tal como era. Y Tadeo merecía ser defendido. Eso era justicia. Y yo había sido el instrumento de esa justicia. No porque fuera especial, sino porque decidí no quedarme callada. Unas semanas después, me encontré con una de las familias afectadas por don Humberto. Era en el mercado. Una señora me reconoció. «Usted es Frida Escoto, ¿verdad?» «Sí. Quiero agradecerle, por hablar, por defender la verdad. Gracias a usted, recuperamos parte de nuestro dinero. No todo, pero algo. Me alegro mucho. ¿Sabe? Yo también guardé silencio durante años. Mi esposo me engañaba, y yo no decía nada, porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola, miedo de no poder mantener a mis hijos. Lo entiendo, pero cuando vi lo que usted hizo, cuando vi que usted se levantó y dijo la verdad, aunque le costara, me dio valor. Y confronté a mi esposo, y me divorcié. Me miró con lágrimas en los ojos. Ahora vivo sola, pero vivo en paz, y eso no tiene precio. La abracé. Me alegro tanto por usted. Gracias, por enseñarme que nunca es tarde para decir la verdad. Esa conversación me quedó grabada, porque entendí que lo que había hecho no solo había afectado a mi familia, había inspirado a otras mujeres, a otras madres, a otras sobrevivientes, a alzar la voz. Y ahora, mientras te cuento esto, mientras recuerdo cada momento de esa noche que cambió todo, me pregunto si haría lo mismo otra vez. Y la respuesta es sí, 1000 veces sí, porque defender a los que amas no es opcional, es un deber, y la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira. Siempre. Pasaron 2 años desde aquella noche. 2 años desde que tomé ese micrófono y dije la verdad. 2 años desde que el mundo de don Humberto Salazar se derrumbó. Y en esos 2 años vi cómo la vida misma se encargó de hacer justicia, porque aprendí algo. El karma no es venganza, es equilibrio. Es la vida devolviéndole a cada quien lo que sembró. Y don Humberto cosechó exactamente lo que plantó. Un sábado por la tarde, mientras cuidaba a Miguel en el parque, recibí una llamada de Sofía. «Señora Frida, ¿puede venir a mi casa? Necesito hablar con usted». «¿Pasó algo?» «Sí, pero prefiero decírselo en persona». Llegué a su casa 1 hora después. Tadeo estaba trabajando. Sofía me abrió la puerta. Se veía cansada, pero tranquila. «¿Qué pasó, hija?» Nos sentamos en la sala. Ella preparó té de limón. «Mi papá me mandó una carta desde la cárcel». «¿Qué te dijo?» Sofía sacó el sobre de su bolsa. Era una carta escrita a mano. La letra era temblorosa, como si la hubiera escrito con dificultad. «¿Puedo leérsela?» «Claro». Sofía desdobló la carta y leyó. «Querida Sofía, no sé si leerás esto. No sé si me perdonarás algún día. Pero necesito escribirte. Llevo 2 años en esta celda. 2 años con mucho tiempo para pensar, para recordar, para arrepentirme. Aquí no hay lujos, no hay poder, no hay admiración, solo silencio. Y en ese silencio, finalmente pude escuchar mi propia conciencia. Fui un mal esposo, un mal padre, un mal hombre. Le mentí a tu madre durante 30 años. Le quité su juventud, su confianza, su paz. Les mentí a ustedes, a mis hijas.
Les hice creer que el dinero era lo más importante, que el éxito se medía en carros y casas grandes, y les mentí a Verónica y a mis otros hijos. Les prometí un futuro que nunca pude darles, pero sobre todo, me mentí a mí mismo. Me convencí de que era un hombre exitoso, importante, respetado, cuando en realidad solo era un cobarde, un impostor, un hombre vacío que compraba cosas para llenar un vacío que nunca se llenó. Hoy me desperté en mi celda y me vi en el espejo, y no reconocí al hombre que estaba ahí, flaco, canoso, con arrugas profundas, con ojos cansados, y pensé, ¿esto es lo que queda de Humberto Salazar? La respuesta es sí, esto es lo que queda. Un hombre roto que perdió todo. Perdí a mi familia, mi empresa, mi libertad, mi dignidad, y lo peor, perdí mi oportunidad de ser un buen padre. Sofía, no te pido que me perdones, no lo merezco. Solo te pido que aprendas de mis errores, que no cometas los mismos, que críes a tu hijo con amor, con verdad, con humildad, y que sepas que, aunque fui un mal padre, siempre te amé. A mi manera equivocada, pero te amé. Te deseo lo mejor, hija. A ti, a Tadeo y a mi nieto Miguel. Tu padre, Humberto. Sofía terminó de leer. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Yo también estaba llorando. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. No lo sé. Parte de mí quiere perdonarlo, pero otra parte todavía duele. El perdón no es algo que sucede de un día para otro. Es un camino, y tú decides cuándo estás lista para caminarlo. Sofía asintió. Lo que sí sé es que ya no le tengo rencor, porque el rencor solo me envenena a mí, no a él. La abracé. Eres muy fuerte, Sofía. Aprendí de la mejor. Unos meses después, me encontré con Marta Hernández, la señora que había perdido sus ahorros por culpa de don Humberto. Estábamos en el supermercado. Me reconoció y se acercó. Señora Frida, ¿cómo está? Bien, Marta. ¿Y usted? Mejor, mucho mejor. Gracias a la sentencia de don Humberto, logramos recuperar parte del dinero. No todo, pero algo. Me alegro mucho. Y hay algo más. Mi esposo y yo compramos un terrenito en Tlaxcala. Estamos construyendo nuestra casa nosotros mismos, poco a poco, pero es nuestra. Sonreí. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que la estamos construyendo con honestidad, sin engaños, sin mentiras. Y eso nos da paz. La honestidad siempre da paz. Marta me tomó las manos. Gracias, señora Frida, por no quedarse callada, por defendernos. Usted cambió nuestras vidas. No, Marta. Ustedes cambiaron sus propias vidas. Yo solo dije la verdad. Pero ustedes tuvieron el valor de luchar. Nos despedimos con un abrazo, y sentí que algo dentro de mí sanaba un poco más. Pasó otro año. Miguel cumplió 3 años. Era un niño alegre, curioso, inteligente. Se parecía tanto a Tadeo que a veces me dolía el corazón de amor. Tadeo había sido ascendido en su trabajo. Ahora era jefe de proyectos. Ganaba bien. No era rico, pero vivía con dignidad. Sofía había terminado su maestría en arquitectura. Trabajaba diseñando casas ecológicas. Le iba muy bien. Y yo seguía siendo la misma, pero más tranquila, más en paz. Un día, Tadeo vino a visitarme. «Mamá, ¿te acuerdas de don Humberto?» «Claro». «¿Por qué?» Sofía me contó que está muy enfermo. Tiene diabetes, y como en la cárcel no hay buena atención médica, está empeorando. «¿Qué tan grave?» «Grave. Perdió un dedo del pie. Y dicen que puede perder más». Sentí una punzada de tristeza. «¿Y Sofía cómo está con eso?» «Mal. Quiere ir a verlo, pero tiene miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de sentir lástima. Miedo de volver a creer en sus mentiras. Dile que vaya, pero que vaya por ella, no por él». «¿Qué quieres decir?» «Que vaya para cerrar ese capítulo, para decir lo que necesita decir, no para salvarlo, porque él tiene que vivir las consecuencias de sus actos». Tadeo asintió. «Tienes razón, mamá, como siempre». Sofía fue a visitar a don Humberto 2 semanas después. Cuando regresó, vino a mi casa. Necesitaba hablar. «¿Cómo estuvo?», le pregunté. «Difícil, muy difícil. Cuéntame». Nos sentamos en la cocina. Le serví café de olla, como siempre. Cuando entré a la sala de visitas, casi no lo reconocí. Estaba en una silla de ruedas, flaco, pálido,
con el cabello completamente blanco. Se le quebró la voz. Me miró y dijo: «Gracias por venir, hija. No pensé que lo harías». «¿Y qué le dijiste?». Le dije: «Vine porque necesitaba cerrar esto. Necesitaba decirte cómo me siento». «¿Y cómo te sientes?». Sofía respiró hondo. Le dije: «Papá, estoy enojada contigo, porque nos mentiste, porque nos lastimaste, porque elegiste el dinero sobre nosotros, pero también estoy triste, porque perdiste tanto tiempo siendo alguien que no eras, y ahora estás aquí, solo, enfermo, sin nada». ¿Qué dijo él? Lloró, me pidió perdón, me dijo que ojalá pudiera regresar el tiempo, que haría todo diferente. ¿Le creíste? Sofía se encogió de hombros. No lo sé, tal vez sí, tal vez no, pero ya no importa, porque el pasado no se puede cambiar, solo se puede aprender de él. Muy cierto. Antes de irme, le dije algo más. ¿Qué? Le dije: «Papá, espero que encuentres paz, de verdad, pero esa paz tiene que venir de ti, no de mí, ni de mamá, ni de nadie más, solo de ti». Sentí un nudo en la garganta. Eso fue muy sabio, Sofía. ¿Sabe qué fue lo último que me dijo? ¿Qué? Me dijo: «Alguna vez llamé idiota a Tadeo, pero el verdadero idiota siempre fui yo, porque tuve todo lo que importaba y lo perdí por perseguir cosas que no valían nada». Nos quedamos en silencio, porque esas palabras lo decían todo. Don Humberto murió 6 meses después. Fue en la enfermería de la cárcel, solo, sin familia, sin amigos, solo un guardia que lo encontró en la mañana. Sofía recibió la noticia. Lloró, no porque lo extrañara, sino porque lloraba por el padre que pudo haber tenido y que nunca tuvo. Hicieron un funeral pequeño, solo Sofía, doña Guadalupe y las hermanas de Sofía. Tadeo no fue. Me preguntó si debía ir. «Es tu decisión, hijo. Pero recuerda, el respeto no es para los muertos, es para los vivos. Si vas, ve por Sofía, no por él». Tadeo decidió no ir, y Sofía lo entendió. Después del funeral, Sofía me llamó. «Señora Frida, ¿sabe qué es lo más triste?». «¿Qué?». «Que en el funeral solo estábamos nosotras. Todas esas personas que él llamaba amigos, todos esos empresarios y políticos, ninguno vino. Es que nunca fueron amigos, solo eran contactos, y los contactos desaparecen cuando ya no hay poder». Tiene razón. Mi papá murió solo, sin dinero, sin familia, sin nada. Todo lo que construyó se lo llevó la vida. Así es el karma, hija. No es venganza, es equilibrio. Tu padre sembró mentiras y cosechó soledad. Sofía suspiró. «Sabe, señora Frida, hace unos años yo habría dicho que mi papá era un hombre exitoso, que lo tenía todo, pero ahora entiendo que no tenía nada, porque lo más importante en la vida no es lo que tienes, es lo que dejas. Y mi papá no dejó nada bueno. ¿Pero tú sí lo vas a dejar? ¿Cómo lo sabe? Porque aprendiste de sus errores, porque estás criando a Miguel con amor, con verdad, con valores. Y eso es un legado». Un domingo por la tarde, toda la familia vino a comer a mi casa. Tadeo, Sofía, Miguel. También vino doña Guadalupe. Preparé pozole rojo, el favorito de todos. Comimos, reímos, contamos historias. Y en un momento, Miguel, que ahora tenía 4 años, me preguntó: «Abuela, ¿por qué nunca conocí a mi otro abuelo?». Todos se quedaron callados. Miré a Sofía. Ella asintió, dándome permiso para responder. Me arrodillé frente a Miguel. Lo miré a los ojos. «Porque tu otro abuelo tomó malas decisiones, mi amor. Y las malas decisiones tienen consecuencias». ¿Qué son consecuencias? Son lo que pasa cuando haces algo malo. La vida te enseña, para que aprendas. ¿Y él aprendió? Sí, aprendió, pero muy tarde. Miguel pensó un momento. «Entonces yo voy a hacer cosas buenas, para que tenga consecuencias buenas». Todos sonreímos. «Exacto, mi amor. Exacto». Lo abracé fuerte y pensé: este niño va a cambiar el mundo, porque creció en verdad. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi mecedora. Miré las fotos en la pared. Fotos de Tadeo de niño, de su boda, la segunda, la verdadera, de Miguel en sus cumpleaños, y pensé en todo el camino que habíamos recorrido, desde aquella noche terrible en el club campestre, hasta este momento de paz, y entendí algo profundo. La justicia kármica no es mágica, no cae del cielo,
es la suma de nuestras decisiones. Don Humberto eligió mentir, elegir robar, elegir traicionar, y la vida le devolvió soledad, enfermedad, muerte en una celda. Yo elegí decir la verdad, elegir defender a mi hijo, elegir la dignidad sobre la apariencia, y la vida me devolvió paz, familia, amor verdadero. Esa es la justicia. No es venganza, es equilibrio. Unos meses después, Sofía me invitó a una conferencia. ¿Una conferencia? ¿De qué? Es sobre mujeres emprendedoras. Quiero que me acompañe. ¿Por qué? Porque usted es mi inspiración. Fuimos. Era en un hotel del centro. Había como 200 mujeres ahí. Sofía subió al escenario. Iba a dar una plática sobre su trabajo como arquitecta, pero cuando tomó el micrófono, dijo algo que no esperaba. Antes de hablar de arquitectura, quiero hablarles de mi suegra, Frida Escoto. Me señaló. Todos voltearon a verme. Me puse roja. Hace 3 años, mi vida se derrumbó. Descubrí que mi padre había vivido en mentiras toda su vida. Y yo no supe qué hacer. Pero Frida me enseñó algo. Me enseñó que la verdad, aunque duela, siempre nos hace más fuertes. Que defender lo correcto no es fácil, pero siempre vale la pena. Ella se levantó en mi boda y dijo la verdad cuando todos esperaban silencio. Y aunque en ese momento yo no lo entendí, ahora sé que me salvó. Me salvó de vivir en una mentira. Me salvó de repetir los errores de mi padre. Y me enseñó que una mujer valiente no es la que tiene poder. Es la que dice la verdad, aunque le cueste todo. Las mujeres aplaudieron. Sofía bajó del escenario. Me abrazó. Gracias, señora Frida, por ser mi ejemplo. Lloré, porque entendí que lo que había hecho no solo había cambiado mi vida, había cambiado la vida de muchas mujeres. Y ahora, 3 años después de aquella noche, puedo decir con certeza que la vida sí hace justicia. No siempre rápido, no siempre como esperamos, pero siempre. Don Humberto tuvo poder, tuvo dinero, tuvo admiración, pero murió solo, sin amor, sin paz, sin legado. Yo nunca tuve poder, nunca tuve dinero, nunca tuve admiración, pero tengo algo mucho más valioso. Tengo a mi hijo, tengo a mi nuera, tengo a mi nieto, tengo paz interior y tengo la certeza de que hice lo correcto. Esa es la verdadera justicia. Han pasado 5 años desde aquella noche, 5 años desde que tomé ese micrófono y cambié el curso de nuestras vidas. Hoy tengo 60 años, Tadeo tiene 33, Miguel tiene 5, y Sofía está embarazada otra vez. Esta vez será una niña. Van a llamarla Frida. Cuando me lo dijeron, lloré durante horas. ¿Por qué Frida?, les pregunté. Sofía me tomó las manos, porque queremos que nuestra hija crezca sabiendo que hubo una mujer en esta familia que tuvo el valor de decir la verdad, que se levantó cuando todos esperaban silencio, que defendió lo correcto aunque le costara todo. Queremos que ella sea como usted, señora Frida, fuerte, valiente, honesta. No supe qué decir, solo abracé a mi hijo y a mi nuera, y lloré de felicidad, porque entendí que mi historia no terminaría conmigo. Viviría en esa niña, y en sus hijos, y en sus nietos, el legado de la verdad. Esta mañana me desperté temprano. Preparé café de olla, como todas las mañanas. Me senté en mi mecedora junto a la ventana. Miré el amanecer. La ciudad despertaba lentamente. Los pájaros cantaban. El sol pintaba el cielo de naranja y rosa. Y pensé en todo lo que había vivido. Pensé en mi juventud, en los años difíciles después del divorcio, en las noches en que no sabía cómo iba a alimentar a mis hijos. Pensé en Tadeo de niño, en cómo me preguntaba por qué su papá no vivía con nosotros, y cómo yo le explicaba, con palabras sencillas, que a veces el amor no es suficiente para mantener una familia unida. Pensé en todos esos años trabajando, limpiando casas, vendiendo tamales, haciendo lo que fuera necesario para que mis hijos tuvieran lo que necesitaban. Y pensé en aquella noche, en el club campestre, en don Humberto frente al micrófono. Ese rapaz es un idiota, pero mi hija insistió en casar con él. Esas palabras que cambiaron todo, porque me obligaron a tomar una decisión, callar y proteger la paz, o hablar y defender la dignidad. Y elegí la dignidad, siempre la dignidad. Me levanté de la mecedora, fui a mi cuarto, abrí el cajón de mi buró,
Adentro había un diario, el mismo donde había escrito aquella noche, hace 5 años. Lo abrí. Leí lo que había escrito. Hoy aprendí que la vida no siempre nos da lo que merecemos. Pero si somos valientes, si defendemos la verdad, si protegemos a los que amamos, la vida nos da algo mejor. Nos da paz interior. Sonreí, porque esas palabras seguían siendo ciertas. Seguí hojeando el diario. Había más páginas, más pensamientos, más aprendizajes, y decidí escribir algo nuevo, algo que resumiera todo lo que había vivido. Tomé una pluma y escribí: a la mujer que lea esto algún día, tal vez seas mi nieta Frida, tal vez seas otra mujer que está pasando por algo difícil. No lo sé, pero si estás leyendo esto, quiero que sepas algo. La vida te va a poner en situaciones donde tendrás que elegir entre la verdad y la comodidad, entre defender lo correcto y mantener la paz, entre ser valiente y ser callada. Y en esos momentos vas a tener miedo. Miedo de perder a las personas que amas, miedo de quedarte sola, miedo de las consecuencias. Pero déjame decirte algo que aprendí después de 60 años de vida. El silencio no protege a nadie, solo protege las mentiras. Y las mentiras, tarde o temprano, siempre explotan, siempre lastiman, siempre destruyen. Así que si tienes que elegir, elige la verdad, aunque duela, aunque te cueste, aunque te alejen, porque la verdad es el único cimiento sobre el que se puede construir algo verdadero, un amor verdadero, una familia verdadera, una vida verdadera. Yo tomé esa decisión hace 5 años y perdí muchas cosas en el proceso. Perdí la ilusión de una boda perfecta, perdí la confianza de mi hijo, por un tiempo, perdí la aprobación de muchas personas, pero gané algo más valioso, gané mi dignidad, gané mi paz interior y gané el respeto de las personas que realmente importan. Hoy, mi hijo me ama, mi nuera me respeta, mi nieto me admira, y eso vale más que cualquier aprobación externa. Así que no tengas miedo de decir la verdad, no tengas miedo de defender lo correcto, no tengas miedo de ser valiente, porque las mujeres valientes son las que cambian el mundo, una verdad a la vez. Con amor, Frida Escoto. Cerré el diario, lo guardé en el cajón y respiré hondo, porque sentí que había cerrado un ciclo, había contado mi historia, había dejado mi legado, había dicho lo que necesitaba decir, y ahora podía seguir adelante, con paz. Esa tarde Tadeo y Sofía vinieron a visitarme con Miguel. El niño corrió hacia mí apenas entró. «Abuela, abuela». Lo levanté, lo abracé. Olía a jabón de bebé y a galletas. «¿Cómo está mi príncipe?» «Bien. Hoy en la escuela aprendí sobre los héroes». «¿Ah, sí? ¿Y quiénes son los héroes?» La maestra dijo que los héroes son las personas que hacen cosas difíciles para ayudar a otros. Muy cierto. Miguel me miró con esos ojos grandes y curiosos. «Abuela, ¿tú eres una heroína?» Me quedé sin palabras. Tadeo sonrió. Sofía también. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque mi mamá me contó que tú hiciste algo muy difícil, que dijiste la verdad cuando nadie más quería, y que eso nos salvó». Se me llenaron los ojos de lágrimas. No soy una heroína, Miguel. Solo soy una abuela que ama mucho a su familia. Pero los héroes también son así. Aman a su familia y la protegen. Lo abracé fuerte. «Entonces sí, mi amor, soy una heroína, tu heroína». Miguel se rió y me dio un beso en la mejilla. Y en ese momento sentí que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada miedo, cada noche de insomnio, todo, porque había protegido a mi familia, y eso era lo único que importaba. Después de comer, Sofía me pidió hablar a solas. Salimos al jardín. Había bugambilias floreciendo. El aire olía a tierra mojada y flores. «Señora Frida, hay algo que quiero contarle». «Dime, hija». «Fui a visitar la tumba de mi papá». «¿Cómo te fue?» «Bien. Llevé flores. Me senté ahí un rato y hablé con él». «¿Qué le dijiste?» Sofía respiró hondo. Le dije que lo perdonaba. Me quedé callada, esperando. Le dije: «Papá, durante mucho tiempo te odié, te culpé, deseé que nunca hubieras existido. Pero hoy entiendo algo. Tú también eras humano. Tú también cargabas heridas. Tú también tenías miedo. Y tomaste malas decisiones. Decisiones que lastimaron a mucha gente. Pero guardar rencor contra ti solo me lastima a mí.
Así que hoy te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Se le quebró la voz. ¿Y sabe qué, señora Frida? Cuando dije esas palabras, sentí como si algo pesado se levantara de mi pecho, como si finalmente pudiera respirar. La abracé. El perdón no es para la otra persona, es para nosotros, para liberarnos. Lo sé, y gracias a usted aprendí eso, porque usted me enseñó que defender la verdad no significa vivir con rencor, significa vivir con dignidad. Exacto, hija, exacto. Nos quedamos ahí, abrazadas, bajo las bugambilias, 2 mujeres, 2 generaciones, 2 historias entrelazadas, y entendí que mi legado no era solo la verdad, era también el perdón, la justicia sin venganza, el equilibrio sin odio. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la sala con una taza de té. Encendí la televisión. Había un programa sobre mujeres que habían cambiado sus comunidades. Una de las entrevistadas era Marta Hernández, la señora que había perdido sus ahorros por culpa de don Humberto. La reconocí inmediatamente. El entrevistador le preguntó, ¿cómo logró salir adelante después de perder todo? Marta sonrió. Hubo una mujer que me inspiró. Se llama Frida Escoto. Ella tuvo el valor de decir la verdad cuando todos esperaban silencio. Y eso me enseñó que nunca es tarde para defender lo correcto. ¿Y qué hizo usted? Confronté mi situación. Demandé. Luché. Y recuperé parte de mi dinero. Con eso, compré un terrenito. Mi esposo y yo construimos nuestra casa con nuestras propias manos. Y ahora vivimos en paz. Porque es una casa construida sobre verdad, no sobre mentiras. El entrevistador asintió. ¿Qué le diría a otras mujeres que están pasando por algo difícil? Marta miró directo a la cámara. Les diría que no tengan miedo de decir la verdad, que no tengan miedo de defender lo correcto, porque el silencio no nos protege, solo protege las mentiras, y nosotras merecemos vivir en verdad. Apagué la televisión y lloré, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría, porque entendí que lo que había hecho había inspirado a otras mujeres, a otras madres, a otras abuelas, a otras hijas, a alzar la voz, a defender la verdad, a vivir con dignidad. Y eso era un legado. Hoy, mientras escribo esto, tengo 60 años, pero me siento más joven que nunca, porque finalmente entiendo el sentido de mi vida. No vine a este mundo para ser rica, no vine para ser famosa, no vine para ser perfecta, vine para ser valiente, para decir la verdad cuando todos callaban, para defender a los que amaba cuando nadie más lo hacía, para enseñar a mi familia que la dignidad vale más que cualquier aprobación. Y creo que lo logré, porque cuando miro a mi hijo, veo a un hombre honesto, trabajador, íntegro. Cuando miro a mi nuera, veo a una mujer fuerte, sabia, compasiva. Y cuando miro a mi nieto, veo esperanza, veo futuro, veo luz. Eso es lo que dejo. No dinero, no propiedades, no fama. Dejo valores, dejo verdad, dejo amor. Y eso es más valioso que cualquier fortuna. La semana pasada, Miguel me preguntó algo. Abuela, cuando seas viejita, ¿te vas a morir? Sí, mi amor, algún día. ¿Y entonces ya no voy a verte? No con los ojos, pero sí con el corazón. ¿Cómo? Me arrodillé frente a él. Lo miré a los ojos. Cada vez que digas la verdad, yo voy a estar ahí. ¿Sí? Sí. Cada vez que defiendas a alguien que amas, yo voy a estar ahí. Cada vez que seas valiente, yo voy a estar ahí. ¿Y cómo voy a saber que estás ahí? Porque vas a sentir una calidez en el pecho, una paz. Y vas a saber que estoy contigo. Miguel sonrió. Entonces nunca te vas a ir. Nunca, mi amor, nunca. Lo abracé y supe que era verdad, porque los legados no mueren, solo se transforman. Esta noche, mientras miro las estrellas desde mi ventana, pienso en todo lo que he vivido y me pregunto, ¿qué les diría a las mujeres que lean mi historia? Les diría esto: no tengas miedo de ser valiente, no tengas miedo de decir la verdad, no tengas miedo de defender lo correcto, aunque todos te digan que estás loca, porque el mundo necesita más mujeres valientes, mujeres que se levanten cuando todos esperan silencio, mujeres que digan basta cuando todos dicen aguanta, mujeres que elijan la dignidad sobre la comodidad,
Porque esas mujeres cambian el mundo, una verdad a la vez, una familia a la vez, una generación a la vez. ¿Y si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos? Si ayuda a una sola madre a defender a su hijo, si ayuda a una sola hija a salir de una mentira, entonces todo habrá valido la pena. Cada lágrima, cada miedo, cada noche difícil, todo. Porque al final, lo que importa no es cuánto tiempo vivimos, es cómo vivimos. Y yo elegí vivir en verdad, elegí vivir con dignidad, elegí vivir con amor. Y esa es mi historia, la historia de una mujer común que hizo algo extraordinario. No porque fuera especial, sino porque decidió no quedarse callada. Mañana voy a ver a Tadeo y a Sofía. Vamos a ir al parque con Miguel, vamos a comer helado, vamos a reír, vamos a vivir, porque eso es lo que hacen las familias que se aman de verdad. Viven, aman, perdonan, crecen. Y yo voy a seguir siendo la abuela que cuenta historias, la abuela que hornea galletas, la abuela que abraza fuerte, pero también la abuela que enseña que la verdad siempre es mejor que la mentira, que la dignidad siempre es mejor que la apariencia, que el amor verdadero siempre es mejor que el amor falso. Ese es mi legado y estoy en paz con él. Así que si estás leyendo esto, si estás escuchando mi historia, quiero que sepas algo. Tú también puedes ser valiente. Tú también puedes decir la verdad. Tú también puedes defender lo correcto. No importa tu edad, no importa tu situación, no importa tu miedo, porque la valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Y si una mujer de 55 años pudo levantarse en una boda y destruir un imperio de mentiras, tú también puedes levantarte en tu vida y decir, basta, esto se acaba aquí, porque mereces vivir en verdad, mereces vivir en paz, mereces vivir con dignidad. Todas lo merecemos. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por caminar conmigo en esta historia. Gracias por permitirme entrar en tu corazón. Si esta historia tocó tu alma, si te hizo pensar, si te dio valor, entonces compártela. Compártela con tu madre, con tu hija, con tu hermana, con tu amiga, porque las historias tienen poder, el poder de transformar, el poder de sanar, el poder de inspirar. Y esta historia es para todas las mujeres que alguna vez tuvieron miedo de hablar, para todas las que se quedaron calladas cuando querían gritar, para todas las que aguantaron cuando querían irse. Esta historia es para ustedes. Y les digo, ya no están solas, porque ahora saben que hubo una mujer que también tuvo miedo, pero que habló de todas formas, y que cambió todo. Suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima. Con todo mi corazón. Frida Escoto. 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 Frida Escoto.